Antes del año 2001, extraditar un criminal fugitivo de un país europeo a otro era pues un proceso que tomaba más de un año. Sí, un año o incluso más en algunos casos. Exacto. Eran meses de papeleo interminable, traducciones juradas, audiencias diplomáticas, un nivel de burocracia que francamente parecía diseñado para proteger al sospechoso. Totalmente. Era un laberinto legal. Y de la noche a la mañana, o sea, literalmente en cuestión de meses, ese tiempo de espera se desplomó de un año a un promedio de 16 días. De 16 a 48 días como máximo, sí. Es una locura. ¿Qué es lo que provoca que una maquinaria burocrática tan inmensa, tan lenta y pesada como la de Europa, de repente empiece a operar a la velocidad de la luz? La respuesta es tan terrible como fascinante: el pánico. Y el pánico actuó como el catalizador definitivo aquí. Lo que tenemos sobre la mesa hoy es una inversión a fondo en un montón de fuentes académicas e investigaciones detalladas que analizan precisamente ese fenómeno. Ajá. Vamos a explorar cómo las peores crisis externas, específicamente los trágicos ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, el 11 de marzo en Madrid y los de Londres en 2005, forzaron a la Unión Europea a transformar toda su política de seguridad. Porque la burocracia europea siempre nos la imaginamos como un glaciar, ¿no? Lenta, inmensa, donde, un comité se reúne para agendar otra reunión sobre un memorándum menor. Sí, es la fama que tienen. Pero cuando el suelo tiembla de verdad, ese glaciar se fractura y la parálisis se convierte en una avalancha. Y a ver, para quienes nos escuchan, esta inmersión no es solo un recuento histórico. No, para nada. Es como una guía de estudio, súper útil si están en la universidad, para entender cómo el pánico fuerza a la burocracia a innovar. Pero a ver, vamos a desempacar esto. Claro, adelante. Para entender cómo reaccionó Europa al 11 de septiembre, primero hay que visualizar el estancamiento previo. Cuando decimos que antes del 2001 la política antiterrorista casi no existía a nivel supranacional, ¿qué significaba eso en la calle? Bueno, operaban bajo algo llamado el tercer pilar, y básicamente suena a un club exclusivo donde todos los países tenían poder de veto absoluto. O sea, si un solo país decía que no, se congelaba todo. Exactamente. Antes del 11 de septiembre, la seguridad interna y la policía eran consideradas el núcleo duro de la soberanía nacional. Los estados no querían que Bruselas se metiera en sus asuntos penales. Ajá. Entonces, este tercer pilar era un sistema puramente intergubernamental. Convencer a 15 países, que eran los miembros en ese entonces, de armonizar sus códigos penales, pues era una tarea titánica. Claro, generaba una inercia legislativa brutal. Es, digamos, como cuando una coalición de vecinos lleva décadas peleando en juntas interminables por poner cámaras de seguridad. Uy, sí, la típica junta vecinal. Nadie se pone de acuerdo, no quieren gastar, no quieren darle copias de sus llaves a la administración, y esa inercia domina hasta que, de pronto, el edificio de enfrente sufre un incendio catastrófico. O sea, el 11 de septiembre. Híjole, es una analogía perfecta. El shock es tan grande que el pánico rompe cualquier resistencia vecinal en tu ejemplo. Totalmente. Y fíjate que esto que describes captura un concepto que en nuestras fuentes y en ciencias políticas en general se denomina neoinstitucionalismo histórico. Y dentro de eso, la idea del equilibrio interrumpido. A ver, pausa ahí. Equilibrio interrumpido. Sí, esta teoría sugiere que las instituciones experimentan periodos larguísimos de estabilidad, esa inercia de la que hablábamos. Ajá. Y súbitamente, esos periodos son perforados o interrumpidos por una crisis dramática, casi siempre externa. Esta crisis destroza el status quo y abre lo que llamamos una ventana de oportunidad. Una ventana para hacer cambios acelerados antes de que todo vuelva a estabilizarse, me imagino. Exacto. Se genera un cambio masivo de golpe. Pero hay un detalle enorme ahí. Siguiendo con la analogía del edificio en llamas, cuando ven el fuego enfrente, los vecinos no se sientan a diseñar un sistema de rociadores con tecnología de punta desde cero. Investigaciones que eso fue exactamente lo que hizo la Unión Europea. No inventaron el agua tibia. Para nada. Reciclaron reglas viejas. Y el problema con sacar esos planos viejos es que condicionó toda la respuesta inicial. El 11 de septiembre exigía acción inmediata, o sea, ya. Sí, el mundo estaba en pánico total. Pero redactar tratados legales desde cero toma años. Así que los líderes europeos recurrieron a los acuerdos del Consejo Europeo de Tampere,
de 1999. O sea, cosas de 2 años atrás. Sí, eran propuestas sobre control de fronteras y lavador de dinero que estaban atoradas por falta de voluntad política. En el 99, ninguna mencionaba explícitamente el terrorismo internacional a esa escala. Claro, pero en septiembre del 2001 las desempolvan, las reempaquetan y dicen, aquí está nuestra gran estrategia antiterrorista. Y las aprobaron en tiempo récord. A esto, a nivel académico, se le conoce como dependencia de la ruta. ¿O path dependence? Dependencia de la ruta. O sea, las decisiones que tomaste en el pasado limitan el menú de opciones que tienes en el futuro. Exactamente. Salirte de ese camino ya trazado cuesta demasiado esfuerzo. Así que la urgencia los obligó a hacer algo que las fuentes definen como bricolaje institucional. Bricolaje. O sea, como armar algo con las piezas que te sobraron en la casa. Literalmente, tomaron las piezas burocráticas que tenían a la mano y las recombinaron para darles una nueva función. Fue un movimiento puramente reactivo. Y aunque esto demostró que sí podían vencer la inercia, supongo que la falta de un diseño pensado específicamente para el terrorismo dejó huecos, ¿no? Huecos operativos súper profundos. Claro, porque no era una estrategia nueva, era un parche. Ok, entonces, si el 11 de septiembre generó este bricolaje reactivo, hay que ver cómo aterrizó eso en la calle, porque una cosa es firmar un papel allá en Bruselas bajo la presión de las noticias, y otra muy distinta es cuando un policía en París tiene que trabajar con un fiscal en Berlín. Y ahí es donde chocan con la realidad nacional. Exacto. Y ahí entra la orden de arresto europea, la famosísima Euroorden. Mencionábamos al principio que bajó las extradiciones de 1 año a unos pocos días. A ver, ¿cómo funciona mecánicamente ese salto tan brutal? Fíjate que la clave de la euroorden es que eliminó a los políticos del proceso de extradición. A ver, explícame eso. Antes, si Francia quería un sospechoso que estaba, digamos, en España, el juez francés tenía que enviar una comisión rogatoria. Eso pasaba por el Ministerio de Justicia francés. Uy, burocracia pura. Luego al Ministerio de Exteriores, de ahí cruzaba al Ministerio de Exteriores español, luego al de Justicia español y finalmente llegaba a un juez en Madrid. O sea, meses perdidos en puros sellos. Meses. Y además los políticos podían negar la extradición por puras simpatías o tensiones diplomáticas. Era un laberinto. Claro. La euroorden vino a cambiar eso introduciendo el principio de reconocimiento mutuo. O sea, confianza a ciegas entre los sistemas judiciales de los países. Básicamente, significa que una orden de arresto emitida por un juez francés es automáticamente válida y ejecutable en España, sin ministerios de por medio. ¡Wow! De juez a juez directamente. Exacto. La autoridad española confía en que el sistema francés respeta los derechos y simplemente detiene a la persona y la entrega. Por eso los tiempos cayeron drásticamente. Oye, y en ese mismo paquete también surgieron los equipos conjuntos de investigación, ¿no? Que suenan súper de película. O sea, policías de distintos países operando juntos cruzando fronteras. Suena increíble en papel, sí. Pero aquí me surge una duda fuerte leyendo las fuentes. Si la euroorden y estos equipos conjuntos eran soluciones tan brillantes frente a una crisis global, ¿por qué los países arrastraron los pies para implementarlas? Porque sé que hubo retrasos de años. Porque la institucionalización crea reglas para compartir poder, y los estados son sumamente celosos con su soberanía, sobre todo en temas de derecho penal. Claro, nadie quiere ceder su poder policial. Para un país, permitir que policías extranjeros operen en su territorio, portando armas y accediendo a informantes locales, es ceder soberanía pura. Además, había obstáculos súper prácticos. ¿Cómo cuáles? Diferencias en cómo los códigos penales definen la recolección de pruebas, la barrera del idioma y, sobre todo, una desconfianza histórica entre las agencias policiales. Y a eso hay que sumarle que antes de las reformas de Lisboa, que llegaron mucho después, la Comisión Europea no tenía un garrote para obligarlos. O sea, podían hacer listas para exhibir a los países que se hacían patos. El famoso naming and shaming, de nombrar y avergonzar. Hazle eso. Pero no podían llevarlos ante un tribunal para sancionarlos económicamente. Eran reglas nuevas pero sin dientes legales. Pura fricción intergubernamental. Y esa falta de dientes permitió que una vez que pasó el shock inicial del 11 de septiembre, la vieja inercia regresara. Los países volvieron a proteger su información. Hasta que llegamos a otro punto de inflexión brutal. Y este es clave. La mañana del 11 de marzo de 2004 en Madrid,
Los terribles atentados en los trenes de Atocha. El 11M. Exacto. Aquí la dinámica da un giro súper interesante, porque una crisis en suelo propio, en las entrañas de Europa, detonó una respuesta mucho más estructural que una en suelo extranjero. Evidencia cómo operan los motores internos contra los externos. Es que el 11M destrozó esa ilusión de que el terrorismo era algo que solo le pasaba a otros, muy lejos. Demostró una vulnerabilidad interna absoluta. Ajá. A partir de Madrid, el terrorismo dejó de ser un tema colateral y se volvió un área de gobernanza europea autónoma. Vimos una verdadera europeización de la amenaza. O sea, ya no era un problema de España, era un problema de Europa. Totalmente. Y el símbolo más claro fue la activación de la cláusula de solidaridad, un compromiso histórico donde acordaron movilizar todos los instrumentos, incluso militares, si un miembro sufrió un ataque. O sea, aquí pasamos de reciclar el viejo manual de Tampere con cinta adhesiva a construir cimientos nuevos. Ya no estábamos en la fase de bricolaje, ¿verdad? Entramos a lo que los investigadores llaman estratificación. Estratificación o layering en inglés, exacto. Es construir capas nuevas de burocracia sobre las ya existentes. Ya no era reusar, era inventar. Y quienes empujaron estas nuevas capas fueron los llamados emprendedores de políticas. Así es, tras el ataque en Madrid, ciertos burócratas y líderes dentro de la Comisión Europea vieron esta nueva ventana de oportunidad, trágica por supuesto. Pero oportunidad política, al fin y al cabo. Y empujaron un plan de acción con más de 175 medidas. Esta estratificación creó instituciones desde cero. Por ejemplo, nombraron al primer coordinador antiterrorista de la UE y crearon el Centro de Situación, el CITSEN. A ver, detengámonos en el CITSEN un segundo. Porque la idea era tener un centro para analizar inteligencia a nivel europeo. Pero, híjole, me imagino la fricción diaria ahí. Fue enorme. Meter a oficiales de inteligencia de veintitantos países en un edificio en Bruselas y decirles, a partir de hoy van a compartir todos sus secretos, sabiendo cómo son los espías, debió ser un dolor de cabeza. Fue un choque de culturas total. Y esto es vital para entender los límites de la integración europea. Fíjate que el CITSEN no era una agencia operativa, era puramente analítica. O sea, ¿no tenían agentes en campo? No, solo recibían información procesada de las agencias nacionales, nunca inteligencia cruda o fuentes directas. Un espía francés jamás le va a revelar el nombre de su infiltrada a un analista en Bruselas. Claro, por miedo a una filtración que arruine años de trabajo. Exacto. Esa desconfianza operativa se mantuvo a pesar de la nueva institucionalización. Bueno, y con esas instituciones operando a medias, llega el siguiente gran golpe. Julio de 2005. 4 bombas explotan en el transporte público de Londres. Y esto sacude los cimientos otra vez. El 7-7. Así es. Y obligó a Europa a mirar hacia un lugar súper incómodo, porque los perpetradores no venían de afuera. Eran ciudadanos británicos, nacidos y criados ahí. El enemigo estaba en casa. Londres representó un cambio de paradigma total. Hasta 2005, la estrategia estaba enfocada en proteger fronteras y perseguir a Al-Qaeda fuera de Europa. Ajá. Pero descubrir que el terrorismo se estaba incubando en sus propios barrios los obligó a dar un giro masivo hacia la prevención. A prevenir la radicalización interna. Exacto. La estrategia antiterrorista de 2005 cristalizó esta necesidad. Ya no bastaba con interceptar llamadas, había que entender la radicalización en prisiones, mezquitas y comunidades vulnerables. Pero fíjate que, a pesar de que el susto fue mayúsculo, hubo una línea roja que los países europeos se negaron rotundamente a cruzar. Y aquí es donde chocan pared. Sí, la propuesta de la Agencia de Inteligencia. Esa mera. Entiendo por las fuentes que Bélgica y Austria propusieron crear una verdadera Agencia Europea de Inteligencia, o sea, una especie de CIA o FBI puramente europeo. Y la respuesta fue un no absoluto. Un rechazo categórico, sí. Pero a ver, si ya estaban dispuestos a compartir bases de datos criminales y perfiles, ¿por qué la negativa tan fuerte a dar ese paso supranacional? Por la naturaleza extrema de la inteligencia. Compartir matrículas de coches robados o listas de pasajeros es cooperación técnica. Ok, información fría. Sí, pero el reclutamiento de fuentes clandestinas y el espionaje activo, esa es la joya de la corona de la soberanía nacional.
Los estados grandes, como Francia o el Reino Unido, argumentaron que una inteligencia multilateral tan grande es inherentemente insegura. O sea, entre más ojos, más riesgo de filtraciones. Totalmente. Ellos confían en redes bilaterales discretas. Es el eterno choque entre el intergubernamentalismo, que dice que la seguridad solo la garantiza tu propio país, y el supranacionalismo de Bruselas. Es como decir, te presto mi coche para ir a trabajar, pero ni loco te doy las llaves de mi caja fuerte. Exacto, muy bien puesto. Lo cual nos lleva a cómo maduró este sistema en el tiempo. Porque pasan las crisis grandes iniciales y a finales de la década llega el Tratado de Lisboa, El famoso Tratado de Lisboa. que entiendo que fue el que finalmente le dio los dientes legales a Bruselas que mencionábamos que les faltaban. Fue la revolución que cambió las reglas del juego. El Tratado de Lisboa abolió esa estructura del tercer pilar donde todos tenían poder de veto. O sea, se acabó el que un país frenara todo. ¿Se acabó? La cooperación policial pasó a ser parte del proceso normal de la Unión. Y lo más drástico, el Tribunal de Justicia por fin adquirió jurisdicción sobre estas políticas. O sea, ahora sí, el garrote era real. Completamente. Antes, si un país no implementaba una base de datos, le daban un jalón de orejas diplomático. Después de Lisboa, la Comisión Europea los podía llevar a juicio y multarlos con millones de euros. ¡Auch! Eso sí duele. Y eso los obligó a implementar mecanismos muy sofisticados que hoy damos por sentados, como el Tratado de Prüm y el famoso PNR, el registro de nombres de pasajeros. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Poniéndonos en los zapatos de un policía europeo, en la actualidad, ¿cómo le cambia la vida el Tratado de Prüm? Fíjate que Prüm automatizó el intercambio de datos. Un policía alemán que encuentra huellas dactilares o ADN en una escena del crimen ya no tiene que mandar oficios manuales a 26 países a ver si de casualidad alguien tiene esa huella. Sería lentísimo. Su sistema consulta directamente, de forma automatizada, las bases de datos de toda Europa en minutos. Si hay coincidencia, ya inician el contacto formal. Órale. Y en cuanto al PNR, el registro de pasajeros, entiendo que va muchísimo más allá de una simple lista de nombres en un vuelo, ¿no? Sí, recoge metadatos súper específicos, itinerarios, agencias de viaje, métodos de pago, hasta solicitudes de comida especial. El sistema cruza eso con listas de vigilancia y busca patrones sospechosos. Por ejemplo, alguien comprando un vuelo solo de ida, en efectivo y a última hora. Exactamente. Eso levanta una alerta automática. Claro. Y, ojo, aquí siempre sale a la luz un debate fuertísimo. Por un lado, tienes a los defensores de las libertades civiles, que argumentan que usar estas bases masivas es una invasión brutal a la privacidad. Sí, el choque eterno entre privacidad y seguridad. Y por el otro, tienes posturas que dicen que la vigilancia preventiva es la única forma de evitar otra tragedia en un metro. Y aclaro para quienes nos escuchan, nuestro objetivo al revisar estas fuentes no es tomar partido ni decir quién tiene la razón moral, Claro que no. sino reportar de forma imparcial cómo esas tensiones políticas moldearon las leyes que operan hoy en Europa. Y el resultado de esos choques es precisamente la arquitectura institucional moderna. Una que el ciudadano promedio no ve, pero que cruza fronteras digitalmente a velocidades que en el 99 eran ciencia ficción. Pero fíjate que a pesar de que este relato que estamos armando suena a una evolución muy lineal, las fuentes también critican sus propios modelos. O sea, evalúan las limitaciones de usar el equilibrio interrumpido para interpretar la gobernanza moderna. ¿Por qué los investigadores batallan tanto con estos modelos hoy en día? Esto plantea una pregunta importante en la academia. La crítica principal es que el modelo simplifica demasiado la realidad. El crecimiento de las políticas de la Unión Europea no fue un salto limpio de crisis a evolución. Fue más bien deslavazado, ¿no? Muy caótico. La estratificación, eso de ir poniendo nuevas agencias sobre las viejas, generó una sobrepoblación burocrática. Hoy tienes a Europol, Frontex, Eurohost y a veces se pisan los talones. ¿O duplican chamba? Exacto. Es un proceso reactivo, cíclico. La ley se armonizó, pero en la práctica los estados siguen compitiendo por controlar la información. No es una evolución perfecta. Bueno, vamos a intentar sintetizar todo este viaje como una mini guía de estudio rápida. Perfecto. Hagamos el resumen cronológico. Empezamos en 1999. Tampere. Los planos estancados por inercia burocrática.
Luego, 2001, el 11 de septiembre. El shock externo genera pánico y vemos bricolaje institucional y dependencia de la ruta, empuje puramente reactivo. Después, brincamos a 2004, el 11 de marzo en Madrid. El ataque interno detona la estratificación y la institucionalización real, una respuesta estructural. 2005. Los atentados de Londres. El enemigo es interno y la política gira hacia la prevención de la radicalización. Y finalmente, a finales de esa década, el Tratado de Lisboa, que otorga el poder de ejecución y sanción, es, literal, la historia de un continente entero despertando a la fuerza. Y el hilo conductor de toda esta evolución institucional es el altísimo costo humano. Queda claro en los estudios que la burocracia de ese tamaño solo superó su parálisis cuando se enfrentó a tragedias irreversibles. El cambio se pagó con sangre. Lo cual nos deja con una reflexión bastante provocativa para cerrar. A lo largo de este análisis, vimos que la maquinaria europea necesitó que cayeran edificios y explotaran trenes para evolucionar. Sí, crisis físicas. Pero, ¿qué va a pasar frente a la próxima gran ola de crisis que no derriban edificios? Pensemos en un ciberterrorismo invisible, ataques que paralicen redes eléctricas en pleno invierno o encripten los sistemas financieros y hospitales de todo el continente. Es un escenario aterrador. Frente a una amenaza que no deja escombros físicos en la calle, ¿tendrá Europa que esperar un 11 de septiembre digital catastrófico para que sus instituciones vuelvan a despertar? ¿O habrán aprendido por fin a construir el paracaídas antes de saltar del avión? Híjole, es una excelente pregunta para dejarla ahí votando. Definitivamente es algo para que nuestra audiencia lo reflexione. Y bueno, con esto cerramos la inmersión de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.